En la lectura del testamento, mis padres le dieron a mi hermano 50 millones de pesos y me dijeron, eres fuerte para salir adelante sola. Entonces el notario público encontró un sobresecreto del abuelo. Y todo cambió. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Romina, y esta es mi historia. El aire en la oficina del notario se sentía pesado, denso. Olía a una mezcla de papel viejo y café caro, una combinación que siempre me había parecido el aroma del poder y la tradición. El licenciado Mateo Vargas, un hombre cuya edad se marcaba más en la sabiduría de su mirada que en las arrugas de su rostro, estaba sentado detrás de un imponente escritorio de caoba. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero mientras sus ojos se posaban en mí por una fracción de segundo, creí ver un destello de compasión. O quizás, solo era mi imaginación. A mi lado, mi familia formaba un cuadro tenso. Mi padre, Arturo, con su postura rígida y su traje perfectamente planchado, proyectaba una imagen de autoridad inquebrantable. Mi madre, Beatriz, retorcía discretamente el asa de su bolso de diseñador, su rostro una estudiada expresión de preocupación maternal. Y luego estaba Gael, mi hermano menor. Sentado con una falsa indiferencia, no podía evitar que una pequeña sonrisa de suficiencia asomara en la comisura de sus labios cada vez que pensaba que nadie lo veía. Yo sabía por qué estábamos aquí. Lo sentía en mis huesos desde que mi padre me llamó la semana pasada, usando ese tono falsamente casual que siempre precedía a una mala noticia para mí. Una reunión familiar, Romina. El licenciado Vargas necesita aclarar unos asuntos sobre el patrimonio. Pero yo sabía que no se trataba de aclarar, se trataba de ejecutar. A pesar de que mi razón me advertía del golpe inminente, una parte estúpida y esperanzada de mí se aferraba a un último hilo de ilusión. La esperanza de que, por una vez, solo por esta vez, me vieran. Que reconocieran no solo mi éxito, sino mi existencia más allá de la hija fuerte e independiente. El licenciado Vargas carraspeó, el sonido rompiendo el silencio como un cristal. Bueno, como les informé, Arturo y Beatriz han decidido adelantar una parte de su herencia en vida. Quieren asegurarse de que sus bienes se utilicen para proveer estabilidad a su familia. Mi padre asintió, tomando la palabra con la autoridad de un patriarca dictando un edicto. Así es. Beatriz y yo hemos pensado mucho en esto. Queremos ver a nuestros hijos prosperar. Sus ojos se desviaron hacia Gael, y su expresión se suavizó. Gael ha tenido algunos contratiempos con sus emprendimientos. Es un joven con grandes ideas, pero el mercado es difícil. Necesita un impulso, un capital sólido para establecerse de una vez por todas. Mi estómago se contrajo. Conocía esa retórica. La había escuchado toda mi vida. Por lo tanto, continuó mi padre, ahora mirándome directamente, aunque sentía que sus ojos me atravesaban, sin verme realmente. Hemos decidido transferir la totalidad de nuestros ahorros e inversiones, un valor de 50 millones de pesos, a Gael. 50 millones. El número flotó en el aire, obsceno en su magnitud. La sonrisa de Gael ya no era discreta, era una mueca de triunfo mal disimulada. Mi padre debió ver algo en mi rostro, porque su tono se volvió condescendiente, casi paternalista. Romina, hija. Tú eres fuerte. Tienes una carrera brillante en la Ciudad de México. Siempre has sabido abrirte camino sola. Tu hermano, él necesita esto más que tú. Y entonces, el golpe final, el que siempre dolía más, vino de mi madre. Se inclinó hacia adelante, su voz un susurro dulce y venenoso. Tú lo entiendes, ¿verdad, cariño? Siempre has sido la más comprensiva de la familia. Ahí estaba. La corona de espinas que siempre me colocaban. Mi fuerza, mi independencia, mi capacidad de comprender, no eran virtudes a celebrar, eran las cadenas que me ataban a un segundo plano. Eran la justificación para mi invisibilidad.
La rabia, fría y afilada, comenzó a subir por mi garganta, pero la tragué. Aprendí hace mucho tiempo que mis emociones eran una inconveniencia en esta familia. Asentí lentamente, mi rostro una máscara de calma que no sentía. Porque en ese momento, la esperanza finalmente murió. Y en su lugar, algo nuevo, algo duro y resuelto, comenzó a nacer. El viaje de regreso a la Ciudad de México por la autopista fue un borrón de asfalto y cielo gris. Encendí la radio, pero apagué la música casi al instante. El único sonido que podía tolerar era el zumbido monótono de los neumáticos sobre el pavimento, un ruido blanco que me permitía sumergirme en el único lugar al que podía ir en ese momento, mi museo personal del dolor. Cada injusticia, cada desplante, cada comparación dolorosa a lo largo de los años, no eran simples recuerdos. Eran piezas de exhibición, artefactos cuidadosamente conservados en las galerías de mi mente. Y mientras conducía, hice un recorrido por sus pasillos. La primera vitrina contenía una llamada telefónica. Tenía 18 años. Estaba en mi pequeño cuarto, el corazón latiéndome con fuerza mientras sostenía la carta de aceptación del Tecnológico de Monterrey, con una beca completa. Marqué el número de casa, ansiosa por compartir la mejor noticia de mi vida. Mamá. Lo logré. Entré al TEC con beca, grité en el auricular. Hubo una pausa. Al fondo, escuché a mi madre hablarle a mi padre. ¿Ya llamaste al director de la prepa de Gael? Tenemos que arreglarlo de sus materias reprobadas. Luego, su voz volvió a mí, distraída. Ah, qué bien, hija. Felicidades. Bueno, te dejo que estamos con un pendiente. Clic, no hubo más preguntas. No hubo celebración. Mi mayor logro académico, reducido a un, qué bien. Avancé a la siguiente exhibición. En el centro, bajo un foco de luz imaginario, estaba la fotografía mental de dos autos. El mío, un Nissan Suru usado, modelo 98, que compré con el dinero que ahorré durante 2 años trabajando de mesera mientras estudiaba. Recuerdo el día que llegué a casa con él, orgullosa. Mi padre le dio unas palmaditas en el cofre. Bien hecho, Romina. Siempre tan ahorradora. Una semana después, un Audi nuevo, de un brillante color rojo, apareció en la cochera. Era para Gael. Para que se mueva, conozca gente, expanda sus contactos de negocios, explicó mi padre sin pestañear. Gael, que en ese entonces no tenía ni negocio ni intenciones de tenerlo, estacionó su auto nuevo a propósito junto a mi Suru destartalado. El tuyo se ve vintage, hermana, dijo con una risita. Mis padres rieron con él. La siguiente sala era más oscura, llena de ecos de deudas y favores no correspondidos. Al menos 3 veces, mi madre me había llamado con voz de urgencia. Hija, ¿podrías prestarle a tu hermano unos 20,000 pesos? Se atrasó con la tarjeta de crédito. Romina, Gael necesita 30,000 para el depósito de su nuevo departamento. Yo, que contaba cada peso, se los transfería sin dudar. Porque eso es lo que hace la familia, ¿no? Mientras tanto, ellos le inyectaban millones a sus proyectos fallidos, una marca de ropa que nunca produjo una sola camisa, una aplicación que nadie descargó, un bar que cerró en 6 meses. Mis préstamos nunca fueron devueltos. Eran, como todo lo demás, mi contribución silenciosa al proyecto dorado que era mi hermano. Y luego, la exhibición más reciente, la que aún dolía como una herida abierta. Mi ascenso. Hace apenas unos meses, me había nombrado gerente senior en la firma de análisis financiero donde trabajaba. Un puesto importante, con un aumento sustancial y un equipo a mi cargo. Llamé a casa, emocionada. Felicidades, hija, dijo mi madre. Y luego, sin pausa, oye, ¿qué crees? Tu hermano anda súper estresado. El bar no está dejando nada y no sabe cómo va a pagar la renta del local este mes. Pobrecito, me preocupa tanto. 20 minutos. 20 minutos de una conversación que se suponía era sobre mi éxito, se convirtieron en un monólogo sobre el último fracaso de Gael. Pero la pieza central de mi museo, la más dolorosa y, extrañamente,
la más reconfortante, no era una injusticia. Era una persona. Mi abuelo. Don Ramiro. En la galería final, había una vitrina dedicada a él. Recordé cuando tuve dengue hemorrágico a los 10 años. Mis padres me visitaban en el hospital a toda prisa. Es que Gael es muy inquieto, no podemos dejarlo solo mucho tiempo, decían. Pero mi abuelo se quedó. Se sentó en una silla junto a mi cama durante toda una semana, leyéndome historias, contándome chistes malos, simplemente estando ahí. Él era el único que me veía. El único que nunca me hizo sentir que mi fuerza era una carga. Y mientras el recuerdo de su presencia cálida llenaba el auto, una pregunta comenzó a formarse en mi mente, una pequeña semilla de duda en medio del desierto de mi resignación. Un hombre como él, un hombre que veía todo, ¿realmente me habría dejado tan desprotegida? Mientras el paisaje de la autopista se transformaba de los campos secos de Querétaro al caos urbano del Estado de México, los recuerdos de mi abuelo se volvían más vívidos, más insistentes. Don Ramiro no era solo un refugio emocional para mí, y era el arquitecto de la fortuna familiar, un hombre que había construido un pequeño imperio desde la nada. Era metódico, astuto y, sobre todo, justo. Y esa era la palabra que no encajaba en la ecuación del día de hoy, justicia. Recordé conversaciones fragmentadas que había escuchado a lo largo de los años. Mi abuelo, ya en sus últimos años, intentando hablar con mi padre sobre planificación patrimonial. Arturo, tenemos que dejar las cosas claras, por los dos muchachos, le decía. Y mi padre siempre lo descartaba con un gesto de la mano. No te preocupes, papá. Todo está bajo control. Yo sé cómo manejar las cosas. Mi abuelo fruncía el ceño, pero rara vez discutía. Ahora entendía que su silencio no era consentimiento o era observación. Y entonces, un recuerdo específico, uno que había guardado como una simple anécdota de viaje, volvió a mí con la fuerza de una revelación. Tenía 15 años. Mi abuelo me había llevado en un viaje de fin de semana, solo nosotros dos. No a la playa, ni a una ciudad colonial turística. Me llevó a Uruapan, Michoacán. El aire allí era diferente, olía a tierra húmeda y a vegetación exuberante. Condujo su vieja camioneta por caminos de terracería hasta que llegamos a una propiedad enorme, cercada, que se perdía en el horizonte. ¿Qué es este lugar, abuelo?, le pregunté, maravillada por las hileras interminables de árboles frondosos. Él bajó de la camioneta y me miró con una seriedad que rara vez usaba conmigo. Romina, es el corazón de todo. Caminamos entre los árboles. Me enseñó a distinguir un aguacateas de uno criollo, me explicó el ciclo de la floración y la cosecha. Me habló de los trabajadores, llamando a cada uno por su nombre, preguntando por sus familias. No era el dueño distante, era el patriarca de esa tierra. Al atardecer, nos sentamos en el porche de una pequeña casa de adobe en el centro de la finca. Me entregó un refresco frío y miró hacia sus árboles. La gente cree que la riqueza está en los edificios de la ciudad, en las acciones que suben y bajan, me dijo, su voz tranquila pero firme. Se equivocan. La verdadera riqueza es esta. Es la tierra que da fruto. Es el trabajo honesto. Es algo que te alimenta y te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Luego se giró hacia mí y me tomó de la mano. Sus manos eran ásperas por el trabajo, pero su tacto era suave. Quiero que recuerdes este lugar, Romina. Quiero que entiendas lo que significa. Esto es nuestro secreto. El secreto de dos luchadores. En ese momento, yo solo era una adolescente. Asentí, sin comprender del todo la magnitud de sus palabras. Para mí, fue un fin de semana agradable, una aventura con mi abuelo. Pero ahora, 15 años después, conduciendo lejos de la mayor humillación de mi vida, esas palabras resonaban en mi cabeza como un trueno. Nuestro secreto. Cuando todo lo demás se derrumba. ¿Era posible? ¿Podría un hombre tan previsor, tan consciente de la dinámica de su propia familia, haber dejado mi futuro enteramente en manos de la flagrante parcialidad de mi padre? La idea parecía absurda. Mi abuelo no dejaba cabos sueltos.
Él construía cimientos. Y mientras entraba a los túneles y distribuidores viales de la Ciudad de México, una nueva determinación se apoderó de mí. La rabia y el dolor seguían ahí, pero ahora estaban acompañados por una pregunta incisiva que exigía una respuesta. El Museo del Dolor había cerrado sus puertas por el día. Ahora, era tiempo de empezar una investigación. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio denso y pesado por parte de mi familia. No hubo llamadas para ver cómo había tomado la noticia, ni mensajes de texto fingiendo normalidad. Era el procedimiento estándar, tomar una decisión que me perjudicaba y luego darme espacio para que lo asimilara y lo aceptara en silencio, como siempre lo había hecho. Me sumergí en el trabajo, usando las complejas hojas de cálculo y los informes financieros como un escudo contra mis propios pensamientos. Funcionó, pero solo durante el día. Por las noches, la ira volvía a hervir a fuego lento. La llamada llegó el jueves por la tarde. Vi el nombre de mamá en la pantalla de mi celular y mi primer instinto fue ignorarlo. Pero la curiosidad, o quizás un masoquismo arraigado, me hizo contestar. Hola, dije, mi tono más frío de lo que pretendía. Romina. Hija. ¿Cómo estás? Su voz sonaba forzadamente alegre, como si nuestra última conversación no hubiera sido mi sentencia de desheredación. Ocupada, mamá. ¿Qué pasó? No estaba de humor para charlas triviales. Ay, siempre tan directa. Bueno, te llamo rápido. Es sobre tu hermano. Por supuesto que lo era. Siempre lo era. Respiré hondo, preparándome para la siguiente petición. Ajá. Pues fíjate que está tratando de conseguir un préstamo para su nuevo proyecto, algo de tecnología, súper innovador. Pero ya sabes cómo son los bancos de quisquillosos. Le están poniendo muchas trabas porque no tiene un historial crediticio sólido. Escuché su perorata, sintiendo como cada palabra tensaba más y más el nudo en mi estómago. Sabía a dónde se dirigía esto. El caso es, continuó, bajando la voz como si me estuviera confiando un secreto, que el gerente del banco sugirió que si tuviera un aval, alguien con un buen historial y ingresos estables, el préstamo se aprobaría de inmediato. Y pues, habíamos pensado en ti. Silencio. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado de mi oficina. No podía creer la audacia. La desfachatez. Mamá, logré decir, mi voz un susurro incrédulo. ¿Me estás pidiendo que sea el aval de Gael? ¿Después de lo del lunes? Ay, hija, no tiene nada que ver una cosa con la otra, dijo rápidamente, con un tono de fastidio. Lo de la herencia fue una decisión para ayudarlo a empezar. Esto es solo un trámite, una firma. Tú ni siquiera tienes que poner dinero. Solo es para que el banco vea que tiene respaldo familiar. Considéralo un favor para tu hermano, para que por fin se encamine. Un favor. Un trámite. Respaldo familiar. Las palabras rebotaban en mi cerebro, despojadas de todo significado. Me di cuenta en ese instante. No solo me veían como la hija autosuficiente que no necesitaba nada. Era peor. Me veían como un recurso. Un activo financiero. Mi buen crédito, ganado a pulso con años de disciplina y responsabilidad, no era un logro a celebrar y era una herramienta más para facilitar el camino de Gael. Mi éxito no era para mí, era para ponerlo al servicio de sus fracasos. Esa fue la gota que derramó el vaso. No fue el dinero. Fue la absoluta y total deshumanización. Fue la certeza de que mi valor para ellos estaba directamente ligado a mi utilidad para mi hermano. No, dije. La palabra salió de mi boca, clara, firme y desconocida. Hubo un silencio de estupefacción al otro lado de la línea. ¿Cómo? Dije que no, mamá. No voy a ser su aval. No voy a hipotecar mi futuro financiero para financiar su siguiente fracaso. Se acabó. Pero Romina, es tu hermano, su voz ahora teñida de indignación. No puedes ser tan egoísta. ¿Egoísta? Me reí, una risa seca y sin alegría.
He pasado 30 años de mi vida sin ser egoísta. Creo que ya me toca empezar. Adiós, mamá. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba, pero no de miedo. Temblaba de una furia liberadora. Mi silencio, la aceptación pasiva que había practicado durante toda mi vida, les había dado permiso para tratarme así. Pero el silencio se había roto. Y el estruendo de esa sola palabra, no, era el sonido más poderoso que había escuchado en mucho tiempo. Después de colgarle a mi madre, me quedé mirando mi teléfono durante un largo rato. La adrenalina de la confrontación comenzó a desvanecerse, reemplazada por una claridad helada. El no había sido un acto de rebelión visceral, pero la rebelión por sí sola no era suficiente. Necesitaba una estrategia. Mi mente, entrenada para analizar datos y encontrar patrones, comenzó a trabajar. Repasé los hechos, la injusticia de la herencia, la audacia de la petición de aval, y el recuerdo persistente de mi abuelo y su finca secreta en Michoacán. Todo apuntaba a una sola conclusión: había piezas faltantes en este rompecabezas. Y estaba casi segura de que el licenciado Vargas tenía la llave para encontrarlas. Tomé mi celular de nuevo. No podía llamarlo y acusar a mis padres. Necesitaba ser inteligente, sutil. Tenía que darle una razón legítima para revisar sus archivos sin levantar sospechas. Busqué su número y marqué. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez era por la anticipación, no por la ira. Oficina del notario público Mateo Vargas. Buenas tardes, contestó una voz profesional. Buenas tardes, quisiera hablar con el licenciado Vargas, por favor. Soy Romina de la Fuente, estuvimos reunidos el lunes. Un momento, por favor. Mientras esperaba, ensayé mi guión mental. Tenía que sonar curiosa, no confrontativa. Preocupada, no vengativa. Romina, qué sorpresa, la voz grave del licenciado sonó en la línea. ¿En qué puedo ayudarte? Licenciado, buenas tardes. Disculpe la molestia, sé que debe estar muy ocupado, comencé, mi tono cuidadosamente modulado. Lo llamo porque me quedé pensando en la reunión del otro día. Todo fue un poco abrumador y quizás no procesé bien toda la información. Es comprensible, son situaciones complejas. Exacto. Y como usted sabe, mi trabajo es en finanzas, y tiendo a ser muy meticulosa con los detalles. Estaba revisando mis notas y me surgió una duda. Se trata más que nada de un tecnicismo, sobre la estructura del patrimonio de mis padres y cómo fue constituido originalmente. Hice una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire. Estaba apelando a su profesionalismo, usando su propio lenguaje. Ya veo. ¿Cuál es su duda específica? Bueno, continué, eligiendo mis palabras con cuidado, mi abuelo, don Ramiro, era un hombre extraordinariamente organizado. Él fue quien sentó las bases de todo. Y me resulta curioso. Solo por mi tranquilidad mental, quisiera asegurarme de que no exista algún fideicomiso antiguo, alguna disposición testamentaria previa o algún codicilo que pudiera haber quedado traspapelado con los años. A veces, con los documentos antiguos, estas cosas pasan. Simplemente quisiera tener la certeza de que estamos procediendo con el panorama completo. No lo estaba acusando de nada. Le estaba ofreciendo una salida, una razón profesional para hacer lo que yo necesitaba que hiciera, volver a buscar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio incómodo, sino uno pensativo. Pude imaginarlo en su escritorio, frunciendo el ceño, su mente legal repasando décadas de archivos. Señorita de la Fuente. Romina, dijo finalmente, y su tono había cambiado. Había una nueva nota de seriedad en él. Su pregunta es muy pertinente. Don Ramiro era, en efecto, uno de mis clientes más meticulosos. Escuché el sonido de un cajón abriéndose y el susurro de papeles. Su llamada me hace recordar algo. Su abuelo dejó un paquete de documentos por separado, sellado. Tenía instrucciones muy específicas sobre el momento de su apertura. Mi corazón dio un vuelco. ¿Instrucciones? ¿Qué tipo de instrucciones?
Insistió, y fue muy enfático en esto, en que dichos documentos solo debían ser revelados después de que sus padres, Arturo y Beatriz, hubieran manifestado formalmente sus intenciones sobre la división del patrimonio principal. Hizo una pausa. Creo que, a la luz de los acontecimientos del lunes, ese momento ha llegado. ¿Sería posible que usted y su familia se presentaran en mi oficina mañana por la tarde? Sí, respondí, mi voz apenas un susurro. Sí, licenciado. Estaremos ahí. Colgué el teléfono, una sonrisa lenta y genuina extendiéndose por mi rostro por primera vez en días. La partida no había terminado. Apenas estaba por comenzar. La llamada a mis padres fue breve y tensa. El licenciado Vargas necesita vernos mañana a las 4. A todos, les informé, sin darles más detalles. La confusión en la voz de mi padre era palpable, seguida rápidamente por la irritación. ¿Otra vez? ¿Ahora qué quiere? ¿No quedó todo claro el lunes? No lo sé, mentí. Solo dijo que era importante. Al día siguiente, la atmósfera en la notaría era completamente diferente. La primera vez había sido tensa, pero predecible. Hoy, el aire estaba cargado de una electricidad desconocida. Mis padres y Gael llegaron con una actitud de fastidio indisimulado. Claramente, veían esta reunión como una pérdida de tiempo, una complicación innecesaria causada por mi incapacidad para aceptar las cosas. Romina, espero que esto no sea un drama tuyo, me espetó mi padre en voz baja mientras esperábamos en la recepción. Ya estamos bastante ocupados. Yo no convoqué la reunión, papá. Fue el licenciado. Nos hicieron pasar a la misma sala de juntas. El licenciado Vargas ya estaba allí. Su semblante era más grave que la última vez. No había sonrisas forzadas ni charlas triviales. Sobre la mesa de caoba, en el centro, había un objeto que capturó la atención de todos al instante. No era un sobre de papel manila moderno. Era una carpeta de cuero grueso, de color vino, desgastada por el tiempo. Estaba cerrada con una cinta de tela y sellada con un lacre rojo oscuro, en el cual se distinguía la impresión de un monograma, una R mayúscula y ornamentada. La caligrafía de mi abuelo. Gael dejó de mirar su teléfono. Mi madre se quedó inmóvil. Mi padre frunció el ceño, una expresión de genuina perplejidad en su rostro. Buenas tardes, dijo el licenciado Vargas, su voz resonando en el silencio. Gracias por venir con tan poca antelación. La razón de esta reunión es este portafolio, que me fue confiado por don Ramiro de la Fuente hace poco más de un año. Señaló la carpeta de cuero. Don Ramiro fue explícito en sus instrucciones. Este sobre contenía su verdadero testamento y otras disposiciones, y me prohibió terminantemente revelarlo hasta que se cumpliera una condición específica. ¿Qué condición?, preguntó mi padre, su tono teñido de impaciencia. Los ojos del licenciado Vargas se encontraron con los míos por un instante antes de dirigirse a mis padres. La condición era que debía esperar hasta que ustedes, Arturo y Beatriz, hicieran una declaración formal e irrevocable sobre la distribución de los bienes que administraban en vida. La reunión del pasado lunes cumplió esa condición. El color desapareció del rostro de mi madre. ¿El verdadero testamento? ¿De qué hablas, Mateo? El testamento lo tenemos nosotros. Ustedes tienen un poder notarial sobre sus propios bienes, Beatriz, corrigió el licenciado con calma. Pero don Ramiro, como fundador del patrimonio original, retuvo ciertos activos y derechos que manejó de forma independiente. Y sobre esos activos, su voluntad es la única que prevalece. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. El fastidio en los rostros de mi padre y mi hermano se había transformado en una máscara de confusión y creciente ansiedad. Podía sentir el cambio en la dinámica de poder. Ya no era yo contra ellos. Ahora, era la voluntad inamovible de mi abuelo, un hombre al que incluso mi padre respetaba y temía, contra las decisiones que acababan de tomar. El licenciado Vargas tomó un pequeño abrecartas de su escritorio. Con el permiso de ustedes, y en presencia de todos los herederos, procederé a romper el sello, como me fue instruido.
El chasquido del lacre al romperse fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. Y supe, con una certeza que me recorrió todo el cuerpo, que nada volvería a ser igual. El licenciado Vargas abrió la carpeta de cuero con una parsimonia casi ceremonial. Dentro, había una pila de documentos de aspecto oficial, engargolados y con sellos notariales. Pero encima de todo, había un sobre de papel grueso, color crema, con mi nombre escrito en la elegante y familiar caligrafía de mi abuelo, para mi nieta, Romina. Junto al sobre, había un pequeño objeto envuelto en terciopelo y una fotografía amarillenta. El notario me extendió el sobre. Creo que esto es para usted, señorita. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo tomaba. El peso del papel se sentía sustancial, cargado de historia. Al abrirlo, encontré varias hojas dobladas. También desenvolví el pequeño paquete. Era mi collar de plata, uno que mi abuelo me había regalado en mi 10º cumpleaños y que yo creía perdido desde hacía años. La fotografía era de ese mismo viaje a Michoacán, los dos sonriendo, con las hileras de aguacates de fondo. Un nudo se formó en mi garganta. Léela en voz alta, por favor, dijo el licenciado Vargas. Don Ramiro también lo estipuló así. Miré a mi familia. Sus rostros eran un lienzo de emociones conflictivas, curiosidad, aprensión, incredulidad. Respiré hondo y comencé a leer. Mi queridísima Romina, empecé, mi voz un poco inestable al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Si estás leyendo esto, significa que mi más grande temor se ha hecho realidad. Significa que, después de mi partida, tu familia ha decidido formalizar la injusticia que he observado con creciente tristeza durante años. Pude ver a mi padre removerse incómodo en su silla. He visto, mi niña, cómo han tomado tu fuerza y la han convertido en una excusa para abandonarte. He visto cómo han confundido tu independencia con una falta de necesidad de amor y apoyo. Han celebrado tus logros con un aplauso tibio, mientras corrían a amortiguar cada caída, cada tropiezo, cada capricho de tu hermano. Hoy, esa dinámica se termina. Pero qué demonios, masculló mi padre. El licenciado Vargas levantó una mano, pidiéndole silencio. Continúe leyendo. Durante los últimos 25 años, desde que vendí mi primera empresa, he estado construyendo un patrimonio paralelo, uno que mantuve deliberadamente separado de las finanzas familiares. Lo hice previendo este día. Un fondo de inversión a tu nombre, manejado por los mejores asesores, que ha crecido silenciosamente a lo largo de las décadas. Además de eso, mi voz se hizo más fuerte, te lego a ti, y solo a ti, la totalidad de mis bienes inmuebles comerciales en el centro histórico de la Ciudad de México. También te lego la propiedad y operación completa de la finca de aguacates en Uruapan, Michoacán, el verdadero corazón de mi trabajo. Hice una pausa, levantando la vista de la carta para mirar al notario. Licenciado, ¿hay una valoración de estos activos? El licenciado Vargas asintió, tomando una de las carpetas. Consultó una hoja. Según la valoración independiente realizada hace 3 meses, a petición de don Ramiro, el valor combinado de los bienes inmuebles y la operación agrícola excede los $12 millones americanos. $12 millones. La cifra cayó en la habitación como una bomba. El silencio fue tan absoluto que pude escuchar el zumbido de la electricidad en las lámparas del techo. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados. La mandíbula de Gael estaba literalmente colgando. Mi padre, Arturo de la Fuente, el hombre que siempre tenía el control, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Estaba pálido, lívido. Pero la carta de mi abuelo no había terminado. Este patrimonio no es un regalo, Romina. Es lo que te mereces. Es el reconocimiento a tu carácter, a tu resiliencia. No te lo doy para que te vengues, aunque la tentación será grande. Te lo doy para que seas libre. Libre de las expectativas de otros, libre de la necesidad de aprobación de quienes no han sabido valorarte. Y una última cosa, leí, mi voz ahora firme y clara, a mis otros herederos, sé que he sido duro en mis palabras, pero a veces la verdad lo es. Espero que esto les sirva de lección.
El amor no se demuestra debilitando a uno para fortalecer a otro. Se demuestra reconociendo el valor inherente de cada uno. Espero, por su bien, que algún día lo entiendan. Doblé la carta lentamente, el papel ahora se sentía como un escudo en mis manos. Miré a mi familia. Por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de su aprobación, ni el dolor de su rechazo. Sentía poder. El poder que me había otorgado el único hombre que siempre había creído en mí. Y sabía, por la expresión de sus rostros, que ellos también lo sentían. El shock inicial de la revelación de los $12 millones todavía vibraba en el aire cuando mi padre finalmente encontró su voz. Era un graznido ronco, lleno de incredulidad y furia. «Esto es absurdo. Inaceptable», exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Mi padre no pudo haber hecho esto a mis espaldas. Debe ser un error, una falsificación. Mateo, tú has sido nuestro notario por años, ¿cómo pudiste permitir esto?». El licenciado Vargas ni se inmutó ante el arrebato. Su calma era una muralla de profesionalismo. «Arturo, te aseguro que cada documento aquí presente ha sido verificado, certificado y es legalmente irrefutable. La firma de tu padre fue ratificada ante mí en múltiples ocasiones. Pero entiendo tu sorpresa. De hecho, don Ramiro la anticipó. Y por eso, hay más». El notario abrió otra de las carpetas que estaban en la mesa. Esta era más delgada, con una etiqueta que decía, «Auditoría confidencial». Hace aproximadamente un año, explicó el licenciado, don Ramiro contrató a una firma de contabilidad forense. Estaba preocupado por ciertos desequilibrios en las finanzas familiares. Les encargó rastrear dos cosas. Primero, todas las transferencias monetarias que él les hizo a ustedes, Arturo y Beatriz, durante los últimos 15 años, bajo el entendido de que eran para el bienestar de ambos nietos. Sacó un resumen ejecutivo. La suma total de esas transferencias asciende a casi 20 millones de pesos. La auditoría demuestra, con estados de cuenta bancarios, que más del 90% de ese dinero fue redirigido a cuentas o proyectos relacionados exclusivamente con el señor Gael de la Fuente. Mi madre emitió un pequeño gemido, como si le hubieran sacado el aire. Gael se hundió en su silla, evitando la mirada de todos. Y segundo, continuó el licenciado Vargas, su tono volviéndose aún más grave, don Ramiro les pidió a los auditores que investigaran la viabilidad y el estado financiero real del supuesto startup tecnológico, para el cual Gael solicitaba la última inyección de capital de 50 millones de pesos. Mis ojos se clavaron en mi hermano. Su rostro, normalmente bronceado y lleno de confianza, había adquirido un tono enfermizo, grisáceo. El notario sacó un pequeño anexo del informe. Los auditores no encontraron registro de ninguna empresa legalmente constituida a nombre de Gael. No encontraron un plan de negocios, ni prototipos, ni empleados. Lo que sí encontraron, dijo, y aquí su voz se cargó de un desdén apenas perceptible, fue un rastro de gastos exorbitantes. Le dio la vuelta a una hoja para que todos la viéramos. Era una impresión a color. La foto de perfil de una cuenta de Instagram privada, bajo un seudónimo. La foto era de Gael, en un yate, con una botella de champán en la mano. Las siguientes páginas eran un montaje de sus publicaciones: viajes a Tulum y Los Cabos, cenas en restaurantes de lujo, relojes caros, fiestas en antros exclusivos. Parece que el startup, dijo el licenciado Vargas, era, en realidad, un estilo de vida que superaba con creces sus posibilidades. Los 50 millones de pesos no eran para salvar un negocio. Eran para continuar financiando esta fachada. La humillación en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mi padre miraba las fotos, su rostro una máscara de furia y, por primera vez, de profunda decepción hacia su hijo predilecto. Mi madre lloraba en silencio, sus sollozos ahogados sacudiendo su cuerpo. Y yo sentía una extraña mezcla de vindicación y tristeza. La verdad, al fin, estaba sobre la mesa, cruda e innegable. Pero ver el castillo de mentiras de mi familia desmoronarse de una forma tan patética no me producía la alegría que habría imaginado. Solo un vacío profundo. Mi abuelo no solo me había dado una fortuna.
Me había revelado la bancarrota moral de las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El peso de las revelaciones aplastaba el aire de la sala. Gael no decía nada, su silencio era una confesión en sí misma. Mi madre seguía llorando, y mi padre parecía estar luchando una batalla interna, su rostro alternando entre la furia hacia su hijo y la negación de su propia ceguera. Esto es un asunto familiar, logró decir finalmente Arturo, su voz ronca. Lo que Gael haya hecho está mal, muy mal. Hablaremos con él. Pero no cambia el hecho de que el testamento de mi padre es desproporcionado. Es injusto. Como su único hijo, nosotros, tenemos derecho a impugnarlo. Era la última resistencia de un hombre acostumbrado a salirse siempre con la suya. La amenaza velada de una batalla legal, de arrastrar el nombre de la familia por el lodo con tal de no perder el control. El licenciado Vargas lo miró, su expresión impasible. No parecía ni sorprendido ni intimidado. Lentamente, extendió la mano hacia la mesa y tomó el último documento que quedaba dentro de la carpeta de cuero. Era otro sobre, idéntico al que contenía mi carta, pero este estaba dirigido a Arturo y Beatriz de la Fuente. Don Ramiro también anticipó esta posibilidad. Arturo, dijo el notario, sosteniendo el sobre en el aire. Dejó esta carta final para ustedes. Y, de nuevo, con instrucciones muy específicas. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención absoluta de todos. Me instruyó a que solo les entregara esta carta si ustedes mencionaban la palabra impugnar o iniciaban cualquier tipo de acción legal para disputar el testamento. La sangre pareció drenarse del rostro de mi padre. Junto con la carta, continuó el licenciado Vargas, su voz ahora con un filo de acero, me dio la orden notariada de que, en el momento en que se presentara dicha disputa legal, yo debía entregar copias completas de la auditoría forense, incluyendo el anexo sobre el estilo de vida del joven Gael, a 2 entidades. Esperó un momento para máximo efecto. Primero, a la Oficina del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Los auditores encontraron ciertas discrepancias fiscales que podrían interesarles. Y segundo, al Consejo Directivo de la Fundación de Caridad que su familia preside, y a los 3 principales periódicos de circulación nacional. El golpe de gracia. No era una batalla que pudieran ganar y era una aniquilación garantizada. Impugnar mi herencia no solo significaba que no obtendrían nada, sino que lo perderían todo, su reputación, su posición social y posiblemente, su libertad. Mi abuelo no había dejado nada al azar. Había construido una fortaleza inexpugnable alrededor de mi futuro. Arturo de la Fuente, el hombre que me había desheredado sin pestañear hacía apenas unos días, se recargó en su silla, completamente derrotado. Miró el sobre en la mano del notario como si fuera una serpiente. El fuego en sus ojos se había extinguido, reemplazado por las cenizas del miedo. La lucha había terminado. Y él ni siquiera había tenido la oportunidad de lanzar el primer golpe. El silencio que siguió a la revelación final fue diferente. No era tenso ni expectante. Era el silencio de la derrota absoluta. El sonido de un mundo derrumbándose. Lentamente, me puse de pie. El movimiento pareció sacarlos de su estupor. Comencé a recoger mis cosas, la carta de mi abuelo, la fotografía, el collar de plata. El licenciado Vargas juntó el resto de los documentos y los deslizó dentro de un portafolio nuevo que me entregó. Romina, dijo mi padre, su voz apenas un susurro. Sonaba como un hombre al que no reconocía. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? La pregunta me golpeó con la fuerza de su patetismo. Después de toda una vida de ignorarme, de dar por sentada mi obediencia, ahora, despojado de su poder, me preguntaba qué quería. Como si yo tuviera una lista de demandas. Me detuve y lo miré. Miré a mi madre, cuyo rostro estaba hinchado y rojo por el llanto. Miré a Gael, que seguía con la vista clavada en el suelo, la viva imagen de la vergüenza.
No quiero nada de ustedes, dije, y la honestidad en mis propias palabras me sorprendió. Lo único que siempre quise fue algo que nunca supieron darme. Y ya no lo necesito. Lo que sí necesito ahora es tiempo. Y espacio. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que cargaba. Cuando salí al pasillo, escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Gael. Romina, espera, me alcanzó, su voz suplicante. Me detuve, pero no me giré para mirarlo. Lo siento, ok, dijo, su voz quebrada. De verdad lo siento. Pero tú no entiendes la presión que yo sentía. Todos siempre esperaban que yo fuera alguien. Y nunca lo fui. No como tú. Su disculpa era tan egoísta como cada una de sus acciones. No se disculpaba por el daño que me había hecho, se lamentaba por la presión que él sentía. Era la justificación del niño mimado, incluso en su momento más bajo. Tienes razón, Gael, le respondí, mi voz tranquila, sin rastro de ira. No lo entiendo. Y ya no tengo por qué intentarlo. Seguí caminando, dejándolo atrás en el pasillo. Al salir del edificio, el aire de la tarde en Querétaro se sintió fresco en mi rostro. Por primera vez en días, respiré profundamente. El viaje de regreso a la Ciudad de México no fue como el anterior. No hubo un museo del dolor. Hubo silencio, pero era un silencio diferente. Un silencio de paz. De posibilidades. Esa noche, en mi pequeño departamento en la colonia Roma, abrí el portafolio que me dio el licenciado Vargas. Pasé horas revisando los documentos. Los títulos de propiedad. Los estados de cuenta de los fondos de inversión. Las proyecciones de cosecha de la finca de aguacates. Los números eran abstractos, mareadores. Pero lo que realmente me conmovió fue encontrar un pequeño diario de cuero que mi abuelo había guardado junto con los documentos legales. No era un diario de negocios. Eran anotaciones personales. Páginas y páginas donde hablaba de mí. Anotaba mis logros, desde ganar el concurso de ortografía en la primaria hasta mi primer ascenso en el trabajo. Escribía sobre conversaciones que habíamos tenido, sobre chistes que le había contado. En la última página, escrita con una letra temblorosa, decía, le dejo a Romina los frutos de mi trabajo, pero mi verdadero legado para ella es la certeza de que fue, y siempre será, inmensamente amada. Y en la soledad de mi departamento, con el skyline de la ciudad brillando a través de mi ventana, finalmente lloré. No lloré de rabia ni de dolor. Lloré de gratitud. Por el hombre que me había visto, que me había protegido, que me había amado. Lloré por la libertad que me acababa de regalar. La libertad de, por fin, ser yo misma. Los meses que siguieron fueron una vorágine de cambios. Renuncié a mi trabajo. La decisión, que habría sido aterradora un año antes, ahora se sentía natural y correcta. Contraté a un equipo de asesores, los mismos que habían trabajado con mi abuelo, y me sumergí en el aprendizaje de cómo gestionar mi nuevo patrimonio. Mi primer viaje fue a Uruapan. La finca de aguacates era aún más impresionante de lo que recordaba. No llegué como la nueva patrona, sino como una aprendiz. Pasé semanas hablando con los trabajadores, hombres y mujeres cuyas familias habían trabajado esa tierra por generaciones. Me contaron historias de mi abuelo, no como el dueño, sino como don Ramiro, el hombre que reparaba la bomba de agua él mismo, que organizaba posadas para los hijos de los trabajadores, que conocía el nombre de cada uno de ellos. Entendí entonces que el legado de mi abuelo no estaba en los millones de dólares que generaba la finca, sino en el respeto y la dignidad con la que había construido todo. Era un legado de integridad. Mientras tanto, el mundo de mi familia se reconfiguraba dolorosamente. Mi padre, enfrentado a la verdad, le cortó a Gael todo apoyo financiero. Sin el colchón de seguridad de sus padres, el castillo de naipes de Gael se derrumbó. Tuvo que vender su Audi, mudarse de su lujoso departamento y, por primera vez en su vida, buscar un trabajo de verdad. La última vez que supe de él,
trabajaba como gerente en un restaurante, pagando sus deudas lentamente. Quizás, solo quizás, la ruina sería lo mejor que le pudo haber pasado. Mis padres comenzaron a ir a terapia familiar. Mi madre me llamaba ocasionalmente, sus conversaciones eran torpes, llenas de un arrepentimiento que aún no sabía cómo expresar. Me contaba de sus sesiones, de cómo estaban aprendiendo a comunicarse. Yo la escuchaba, cortés pero distante. El tiempo, mamá, le decía. La confianza no se reconstruye con palabras, se reconstruye con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Usé una parte de mis recursos para crear una fundación con el nombre de mi abuelo, la Fundación Ramiro de la Fuente. Su misión era simple: proveer capital semilla y mentoría a mujeres emprendedoras en México. Quería continuar el legado de mi abuelo, no solo cultivando aguacates, sino cultivando oportunidades para otras mujeres que, como yo, habían sido subestimadas. Ahora mismo, estoy sentada en la terraza de una cafetería en uno de los edificios del centro que ahora me pertenecen. El sol de la tarde baña la piedra de cantera, y el murmullo de la ciudad es una sinfonía familiar. Mi teléfono vibra sobre la mesa. Es un mensaje de mi madre. Hice mole para la cena del domingo. Ojalá pudieras venir. Tu papá y yo te extrañamos. Leo el mensaje, y no siento la vieja punzada de obligación ni la amargura de la herida. Siento calma. Una calma que viene de saber que la elección es mía, y solo mía. Veo el mensaje, pero no respondo de inmediato. Ellos están intentando cambiar, o al menos eso parece. Pero, ¿están cambiando por un remordimiento genuino, o simplemente porque el equilibrio de poder ha cambiado de forma tan drástica? Esa es la pregunta que todavía no puedo responder. Mi abuelo me dio justicia, me dio libertad, pero la paz es algo que tengo que construir yo misma, día a día. Y aquí es donde les pregunto a ustedes. Todavía estoy decidiendo si debo darles otra oportunidad, si debo volver a esa mesa de domingo. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Estoy equivocada por mantener todavía esta distancia? Gracias por escuchar mi historia.